en alerta naranja a esta hora. Vamos a cambiar de asunto, vámonos a Villaviciosa, en Asturias. Allí celebran estos días la quinta edición de su Ruta de los Belenes. Y es que ese pueblo, Diego, se convierte en un precioso escaparate navideño en el que se pueden visitar hasta 6 nacimientos. Están distribuidos por las principales calles. Lucen así. Más de 30 años lleva Nicolás montando el Belén. Cada piedra de esas que ves ahí, sí, la hay que tallar una a una. Pero esto es un trabajo de años, ¿Con Nicolás. qué herramienta? Pues simplemente con un cúter. ¿Por qué? ¿Qué material es? Forespan. Cuando no le cabía en casa, lo hizo fuera. Hasta hoy. Lo suyo es una vocación desde niño. Yo casi diría que es una pasión, no de un año ni de dos, sino de los 40 y pico que tengo yo, porque empecé a montar belenes cuando la cabellera era rubia del todo. El pesebre ocupa 50 metros y contiene más de 150 figuras. Contento con aquel, vienes y montas este otro. Ahí va el ratón, ahí van los ratones, ahí van los ratones. Aquí iniciamos la ruta de los Belenes de Villaviciosa. El itinerario cruza el casco histórico de la villa asturiana. Hola. Hola, Ana, ¿nos enseñan los belenes? Sí, claro que sí. La segunda estación la encontramos a 200 metros. En ella un pesebre con clara vocación asturiana. ¿La ves? Sí. Es la Santina de Covadonga. Los la belenistas Virgen de Covadonga. Sí, los belenistas han querido que esté presidiendo el altar de esta interpretación de capilla, y también está San Francisco de Asís, que es el patrón de los belenistas. Ay, mira, con el pajar ahí. El pajar, el herrero. Con la fragua, las madreñas que no falten, el zapatero o el madreñero. El madreñero, el ganadero, las pitas, ¿no? Sí, las gallinas. Ay, allí el burro en la cuadra. Y tenemos también por allí escondido, se ve un hórreo y un urogallo. El monasterio de las Clarisas acoge la tercera parada. Sus moradoras lo admiran cada día. Efectivamente que sí, esto a nosotros nos revoluciona toda la vida. No me diga. Claro, sí, claro, sí, porque tienes que dejar los trabajos que hacemos, que también son importantes, ¿no? Pero bueno, aquí hay que hacer un stop y dedicar a esto tiempo. El Museo de la Semana Santa guarda un tríptico nacimiento de influencia napolitana. Daniel es uno de los promotores de esta ruta. Como pueden ver, tienen guiños con la actualidad. Este tipo de belenes se prestan a este tipo de posibilidades. Por ejemplo, el artista ha introducido las figuras de los dos papas que conviven en la actualidad, que representan al pueblo cristiano actual. Con más de 50 años montándolo, el de Ovidio es un clásico. Sin el suyo, la ruta no sería lo mismo. Bueno, a mí me da satisfacción hacerlo, porque vamos, yo como católico y eso representa para mí la venida de Jesucristo. Emoción, ¿no? Emoción. Emoción, efectivamente, que me representa. En la iglesia de Santa María concluimos no sin antes entregar el pasaporte que acredita haber completado el recorrido. Una ruta que forma parte de los mejores nacimientos.